Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de las historias charladas de Andrés. Les cuento que en días anteriores hubo una publicación en Facebook que me llamó muchísimo la atención y esa publicación contenía esta fotografía. Ahí alguien preguntaba qué era lo que funcionaba ahí y sobre todo qué significaba ese símbolo. Naturalmente muchas personas identificaron esto como la masonería, pero también dijeron que eran satánicos, que era una sociedad secreta, que básicamente escuchaban metal y sacrificaban gatos por las noches. Una gran cantidad de historias que no se sabe muy bien de dónde aparecieron. Pues bueno, hoy vamos a hablar de qué es la masonería, cuándo nació, qué significa. Vamos a hablar de los Illuminati porque al parecer en algún punto de la historia se entremezclaron y ya no se sabe distinguir muy bien entre una cosa y otra. El caso es que vamos a desmitificar una gran cantidad de teorías conspirativas que dicen que entre los Illuminati y los masones van a dominar el mundo. Bueno, lo primero y principal es hablar de la masonería en tanto una institución histórica que es precisamente de donde viene. La orden masónica originalmente va a aparecer entre los siglos XVI y XVII. Masón literalmente significa obrero. Y aunque uno de los mitos más emblemáticos y más antiguos de la masonería se remonta a Hiram Abiff, que fue uno de los arquitectos del templo del rey Salomón, se supone que hay muchos más mitos que se remontan a tiempos precedentes a ese. El caso es que los masones originalmente eran obreros y esta institución se va a originar en Francia, por eso lo vamos a llamar francmasones. Y aparte de eso hay que tener algo muy en cuenta y es que ser obrero no era precisamente algo fácil. Para ser obrero uno tenía que ser astrónomo, uno tenía que tener conocimientos de geometría, de álgebra, uno debía tener unos conocimientos bastante exactos y bastante precisos para poder ser obrero. Es decir, ser obrero no lo podía hacer cualquier persona, uno debía ser una suerte de intelectual para poder construir desde un edificio hasta una catedral. El caso es que los masones normalmente se nombraron a sí mismos así, sobre todo en el gremio que se ocupaba de las catedrales. Pero bueno, cuando vas a mirar una catedral como Notre Dame te vas a dar cuenta que no se puede construir en unos meses. Hay muchos años de construcción, hay mucho trabajo que se ha invertido para poder erigir una edificación como esa. Entonces los obreros se dieron cuenta que perdían muchísimo tiempo en los trayectos que iban desde su lugar de trabajo hasta sus casas y de regreso. Entonces, antes de proceder con la construcción de las catedrales, primero construían unas pequeñas casas en donde iban a vivir temporalmente. A esas casas las vamos a llamar logias. Por eso es que hoy cuando hablamos de masonería hablamos de logias, que realmente es como una suerte de hogar. Y en rigor de todos los talentos que tenían estos masones, estos obreros, en rigor de saber cómo trabajar la piedra, cómo manejar los ángulos de la luz para que cuando el sol entrara por ahí diera exactamente en un punto preciso, cosas que ustedes van a poder ver en catedrales como la de Notre Dame o la de Saint-Chapelle, que son realmente exposiciones de talento obrero bastante importantes. Gracias a todo eso, es que los masones lograron hacerse de una reputación y de una riqueza bastante grande en esos 2 siglos. Y gracias a todo ese trabajo con la piedra, a toda esa exposición de talento que estas personas tenían cuando hacían este noble oficio, se crearon una gran cantidad de mitos, aparte de los que ya estaban adjudicados a Hiram Abiff, pues naturalmente habían otros que decían que los primeros masones eran egipcios porque es que estos eran los duros de duros trabajando con la piedra, no en vano hicieron las pirámides. Y como era de suponerse, estos obreros, estos masones, comenzaron a reunirse en una suerte de fraternidades, comenzaron a compartir entre ellos solos los secretos de la mampostería, los secretos de la cerámica, los secretos del vidrio, los secretos del hormigón, comenzaron a compartirse entre ellos los secretos de la construcción, esos saberes arcanos y ocultos para el resto de las personas. Y aquí nos va a pasar algo muy similar a lo que nos pasó con las brujas. Recuerden que cuando Adriano construyó el gran muro que separaba sus dominios de los dominios bárbaros,
Recuerden que del otro lado hay una gran cantidad de mujeres que eran pelirrojas, que tenían saberes arcanos, saberes ocultos, saberes algebraicos, que inmediatamente pasaron de ser exóticos a ser completamente atemorizantes. Pues acá nos pasó algo bastante similar, y es que como los masones no compartían esos secretos de los saberes ocultos que ellos poseían, de inmediato se volvieron atemorizantes y de inmediato comenzaron a demonizarse. Y por eso es que mucha gente hoy en día cree que ellos escuchan metal y matan gaticos, o que son satánicos y tienen ritos ocultos, entre una gran cantidad de mitos que también se le atribuyen. Pero el caso es que poco a poco este tema del saber de la construcción fue tomando tintes un poco más metafóricos, y no solamente se regían a la construcción de grandes edificios, sino a la construcción de un ser humano completamente íntegro. A eso lo vamos a llamar una suerte de filantropía moral. Y la fraternidad de la masonería se va a centrar en el análisis filosófico y filantrópico de la construcción humana. Y suena bien complicado. Y el caso es que se va a volver una hermandad, se va a volver una fraternidad, no se va a volver una secta. Y naturalmente los temas fueron traspasando de lo estrictamente material, del hormigón, del vidrio, de la mampostería, de todo esto, fue pasando a la naturaleza, al cosmos, a las discusiones sobre Dios, comenzaron a pasar a unos temas bastante trascendentales para la humanidad. Y naturalmente alrededor de ellos se fueron reuniendo personas poderosísimas con hambre de sabiduría, gobernantes, alcaldes, o sea, una gran cantidad de personas con grandes cantidades de poder y grandes riquezas que querían saber un poquito más dentro de ese mar de filantropía que se respiraba en las comunidades de la masonería. Y ahora pasemos al símbolo, que es realmente de donde vino toda esta discusión. Lo que vemos en la fotografía es un compás y una escuadra con una gran G en el centro. Vamos a tomar este símbolo por partes para hacer de esto algo un poco más comprensible. Según el libro negro de la masonería, que es un pedazo de libro gigantesco que si se lo pueden leer, por favor léanlo porque les va a ayudar a comprender mucho más de lo que trata la masonería. Ahí aparece que la explicación del compás es nada más que una alegoría a las ciencias exactas, es una demostración de la exactitud. Lo que vemos ahí con el compás es precisamente una muestra de conocimiento que tiene básicamente 3 grados. Esos grados son 45, 60 y 90, y precisamente llega hasta 90 porque según la masonería hay puntos o límites de conocimiento que el ser humano no ha logrado traspasar, y ese límite está muy simbolizado en esos 90 grados del compás. Y debajo tenemos la escuadra a 90 grados, que significa la rectitud y significa realmente el poder del espíritu sobre la materia. Es el equilibrio entre el cuerpo y el espíritu para poder entender todo eso que escapa a los sentidos, todo lo que no se puede ver. Es un símbolo que equilibra por completo todo ese saber que se puede obtener con las ciencias exactas. Por eso es que están en cierta manera equilibrados, no contrapuestos. Y en el centro está una gran G. Y esa G significa gran arquitecto del universo, que también puede ser simbolizado, puede ser transmitido a través de las letras G, A, D, U. Y eso significa algo muy básico, y es que para todos sus miembros es obligatorio que se crea en una entidad que pueda ser el gran arquitecto del universo, que no solamente puede ser el Dios cristiano, sino puede ser Alá, que a la larga termina siendo el mismo Dios cristiano, o puede ser cualquiera de los dioses que eventualmente puedan oficiar este papel de ser grandes arquitectos del universo. Uno de los requisitos más grandes o más ineludibles para un masón es precisamente el de sentirse en sumisión a un gran arquitecto. Así que no escuchan metal ni matan gaticos. Y aunque también hay una gran cantidad de símbolos relacionados con la masonería, como el martillo, la llave, toda esta gran cantidad de instrumentos de los obreros, también hay una estructura administrativa que está basada en los grados. Entonces está el iniciado, el compañero y el maestre, que marcan los grados de sabiduría dentro de esta hermandad. Pero si nos dedicáramos a desenmarañar la gran cantidad de símbolos que se esconden en la masonería, pues este video duraría como 5 días. Entonces les voy a dejar unas referencias bibliográficas para que ustedes puedan entender mucho mejor todo lo que hay alrededor de la simbología de la masonería,
Y ahora vamos a analizar un poco a los iluminados o a los Illuminati, que según las teorías conspirativas, si no nos dominan unos, nos dominan otros, pero que uno domina el mundo, alguno domina el mundo. Así que vamos a arrancar con los Illuminati. Alrededor de los Illuminati se han escrito mil cosas, se han hecho mil películas, una de las más nombradas ha sido Ángeles y Demonios, sacada del libro de Dan Brown y dirigida por Ron Howard, en donde uno puede ver que los Illuminati son una serie de académicos buenos que son perseguidos por la malvada iglesia y donde también se crea una gran cantidad de mitificaciones alrededor de una sociedad supuestamente secreta. Así que vamos a mirar y vamos a desenmarañar para dónde va cada cosa y así no confundirnos. Así que primera cosa, los Illuminati no vienen de Italia, vienen originalmente de Baviera y fueron fundados en 1776. Y fue fundada por un profesor de derecho eclesiástico que se llama Adam Weishaupt, y si no se pronuncia así, el apellido real era este. El caso es que esta comunidad tenía un sentido filantrópico muy inspirado en la masonería, por eso es que en cierto punto se mezclaron, aunque fueran cosas con direcciones y orientaciones completamente distintas, aunque sí tenía un tinte filantrópico en cada una. El objetivo de los Iluminados básicamente era luchar contra los abusos del poder del Estado, es decir, aquí también había un sentido muy político que también sobrepasaba un poco a todas esas intenciones filantrópicas del inicio. Y naturalmente estas ideas de luchar contra los abusos del poder del Estado fueron hasta Italia, donde también muchos académicos pertenecieron a una versión de los Iluminados o de los Illuminati allá. Que los personajes sean los mismos que aparecen en el libro de Dan Brown, eso no se ha comprobado hasta la fecha, y las pruebas que existen alrededor de eso son bastante frágiles. Pero lo que sí se ha comprobado es que alrededor de los Iluminados de Baviera estuvieron personajes de toda pulcritud, como Bonguet, por ejemplo. Y alrededor de esto va a pasar lo mismo que pasa en las dictaduras actuales. Y es que cuando hay una fuerza intelectual que quiere levantarse contra los abusos del poder del Estado, pues naturalmente se arman unas fuerzas de choque. Y esas fuerzas de choque son registros y confiscaciones a domicilios, arrestos domiciliarios, desapariciones, asesinatos. Se creó una gran cantidad de armas de opresión para poder terminar con estos iluminados. Como estos iluminados tenían un gran tinte de la masonería, pues naturalmente comenzaron a formarse a sí mismos como una leyenda, leyenda que naturalmente se disolvió con la fraternidad misma. Pero en 1955 William Guy Carr en uno de sus libros dijo que los Illuminati no habían muerto, que realmente estaban adheridos a los masones y que iban a dominar el mundo. Entonces mucha gente se creyó el cuento pensando que había una leyenda interesantísima y además rentable. Entonces, por supuesto, muchísimas personas quedaron impregnadas de ese relato pseudo conspiracionista en el que vamos a ser dominados por uno o por otro. Y alrededor de eso quiero analizar este símbolo. Este símbolo tal parece es uno de los emblemas más grandes de los Illuminati, pero vamos a mirar realmente qué significa. En primera medida está la pirámide. La pirámide naturalmente es una ilusión a Egipto que fueron los primeros masones según los mitos más antiguos de esta fraternidad. Y arriba está el ojo panóptico, que también viene de la mitología griega, y acá les dejo la historia en uno de los capítulos más chéveres que hemos hecho en Vestigios de la Historia. Pero uno de los que más llama la atención es esa pequeña frasecita escrita en la cinta de abajo que dice Novus Ordus Seclorum o Nuevo Orden de los Siglos. Y lo que realmente querían decir en su inicio con esa frase era básicamente que había una nueva forma de análisis del cosmos que no se restringía a la iglesia, sino que también podía ser filantrópico. Ese es realmente el sentido de esta frase, que de hecho, si lo miramos en perspectiva, también es una forma de la masonería y por eso es que este símbolo también se usa en muchísimas logias. Así que pueden ustedes dormir tranquilos porque no hay masones ni illuminatis tratando de dominar el mundo, porque por un lado podremos decir, por el lado de los masones, que son una hermandad, son una fraternidad que no es secreta, tienen un edificio con un logo de más de 2 metros y publican sus reuniones en los periódicos. Es una sociedad con secretos, y si miramos cuáles son las sociedades con secretos,
son todas. Y por el otro lado, los Illuminati, una hermandad ya extinta hace varios siglos, pero que su leyenda sigue viva. Y mientras haya quien crea esa leyenda, se van a aprovechar no solamente de las ideas que puedan imprimir en muchas personas, sino del dinero que pueden sacar de ahí. Y esto era lo que quería contarles hoy, esta desmitificación de estas teorías conspiracionistas alrededor de los masones y los Illuminati, y espero haberle contestado a todas las personas que preguntaron qué era ese símbolo. Un abrazo para todos, en 8 días nos encontramos con un nuevo capítulo de las historias charladas de Andrés y mañana con una nueva curiosidad histórica. Un abrazo para todos y en 8 días nos vemos. ¡Chao! Muchas gracias por haber visto este capítulo. No olvides que tu comentario y tu like son muy importantes. No olvides tampoco seguirme en mis redes sociales. En cada uno cuelgo material distinto que pueden ayudarte a entender mucho mejor la historia.